Bueno, buenas tardes, gracias por anotarse, inscribirse y subirse. Les hago una brevísima introducción del tema, que después los que saben del tema realmente les den una perspectiva general. Lo que les quería contar es, hablamos de Smart City, algunos han escuchado hablar más que otros, seguramente los que participan acá. En general, cuando hablamos de Smart City, o vamos a las exposiciones Smart City o lo que sea, asociamos con altísima tecnología y con autos que se conducen solos y nos imaginamos todas las prestaciones súper modernas que hay, pero tenemos que empezar por el principio, y es, si vamos a hablar de lo que es una ciudad inteligente, una Smart City, tenemos que pensar que primero tenemos que tener gente inteligente. El ejemplo más simple es si ponemos unos sensores para que en los tachos de basura de la ciudad nos avise cuándo se ha reciclado suficiente y el camión tiene que pasar a buscar. Puede ser muy bueno, pero si vemos que la gente tira la latita por la ventana del auto, de mucho no nos sirve. Entonces, primero hay que hacer un tratamiento de educación de la gente, concientización de la gente, lograr pertenencia con su propia ciudad, como para que la quieran, y de ahí en más vamos a pensar en lo que es una Smart City, ¿sí? Entonces, creo que hay un tema de pertenencia que muchos hemos perdido, porque cumplimos las normas cuando estamos afuera y no cuando estamos en Argentina. Pero dejando eso de lado, hablemos más de la tecnología que podemos aprovechar. No sé si es el caso, por ahí los que son más jóvenes no les pega tan de cerca, pero a muchos nos ha pasado que cuando conocimos el primer ejecutivo que tenía un teléfono que tenía teclitas como una máquina, como un teclado de computadora, nos impresionamos mucho, el famoso BlackBerry, y resulta que a los 2 años estaba invadido Buenos Aires y Argentina de esos mismos teléfonos. Y de golpe veíamos a James Bond hablando por teléfono con su reloj, y hoy los hijos de muchos de nosotros tienen su iWatch y están felices y contentos. Y la tecnología viene demasiado rápido, pero Argentina, aunque nos sentamos que estamos al borde del mundo, a los 2 años que las cosas salen, a los 2 años están acá. Y cuando salió la tecnología GSM, a los 2 años estuvo acá. Cuando salió la tecnología 4G, a los 2 años estuvo acá. En promedio, ¿no? Esta es una apreciación media personal mía. Pero la tecnología llega, y llega muy rápido, cosa que tenemos que tener muy en cuenta para lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de Smart City, ¿sí? En las exposiciones, como decía, o las ciudades que uno ha escuchado hablar, o cuando uno viaja, en general uno habla de Barcelona, de París, de Hong Kong, de Singapur, de Nueva York, y siempre hay unas cosas que nos parecen increíbles. Pero desgraciadamente nos parecen muchas veces cuando viajamos inalcanzables para nosotros. Hasta algo tan simple como ver la parada del colectivo en Londres, que nos dice que dentro de 1 minuto 30 llega el colectivo y uno se asoma y lo ve llegar. Toda esa tecnología que es confort al ciudadano, llega muy rápido. Pero lo importante es que tenemos que darnos cuenta que no hace falta mucho más de lo que ya tenemos para poder tener una Smart City, ¿sí? Se puede empezar por muy pequeñas cosas. O sea, para que un municipio, un pueblo chico, de un pueblo grande, de una ciudad, no importa, haga una bolsa de medicamentos para que la gente lleve al hospital los medicamentos que ya consumió y no necesita más, antes que se venzan, no hace falta mucha tecnología, hace falta concientización. Para que un intendente decida premiar, no cobrando un impuesto, a las cuadras que están mejor mantenidas o han reciclado más basura en un mes, tampoco hace falta mucha tecnología, es solamente una actitud. Como me pasó en la PRI de provincia de Buenos Aires, que un día me invitaron a jugar al golf, y resulta que en el medio del partido me encuentro un pedacito de goma que se asomaba del pasto, y era porque era el basural de la Prida, que había sido transformado en una cancha de golf. Eso tampoco es tanta tecnología. Entonces, cuando hablamos de Smart City, partamos de la base que no es necesariamente esa imagen de altísima tecnología de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo mucho más simple y mucho más claro, ¿sí? La pandemia que estamos viviendo nos partió, nos dio vuelta todos los paradigmas que teníamos en cuanto a la evolución de las ciudades y todo.
Argentina nació con una migración de una manada de migrantes que llegaron a Argentina, y toda esta gente se estableció en todo el interior, basándose principalmente en las comunicaciones que había. No eran telecomunicaciones, eran comunicaciones. ¿Y cuáles fueron las primeras comunicaciones? Fue el ferrocarril. Entonces, todos los pueblos que tenían comunicación fue donde se asentó la gente, y ahí nacieron las primeras pueblos o comunidades. Y fue lo que hicieron grande este país. Muy bien, pasaron los años y se cerraron los ferrocarriles, y instantáneamente la gente empezó a emigrar y dejamos de tener comunicaciones, dejamos de tener pueblos, empezaron a irse, especialmente los jóvenes. ¿Qué pasó ahora? Nos encontramos de que esta tecnología que está de la mano de la conectividad, ¿sí? Comunicaciones, la conectividad ahora es de otro tipo, por supuesto no son ferrocarriles necesariamente, ahora es conectividad digital. Donde en los pueblos chicos que no hay conectividad, ¿qué es lo que pasa? Emigran, toda la juventud se va, y empieza a irse a donde, a las grandes ciudades, porque tiene todas esas tecnologías. Resulta que ahora con esta pandemia hemos descubierto que tanto las escuelas como los trabajos se pueden hacer en donde hay conectividad, aunque estemos en el medio del pueblo de la provincia. Con lo cual, el paradigma se dio vuelta. ¿Por qué? Porque esos estudiantes de un pueblo del interior, que la podrían estar pasando muy bien, hoy están todos radicados en un departamento de 2 ambientes en una ciudad y se quieren volver cuanto antes. Les encantaría estar con su familia. Vemos que si hacemos servicios con buena conectividad y hacemos no solo conectividad, sino servicios para buen confort de la gente, como tienen las grandes ciudades, vamos a poder en pueblos chicos darles muchísimo confort, muchísima comodidad, y vamos a lograr que la migración vuelva y vuelva a radicarse al interior. ¿Sí? Ni hablemos del tema de las patologías, digamos, de la epidemia y todo eso, no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto. Esto es una introducción muy simple, pero cuando hablamos de Smart City, el último punto que les quiero decir es las ciudades de Argentina, del interior, las ciudades chicas principalmente, medianas, nacen y viven del campo, casi todas. Cuando viven del campo no podemos hablar de Smart City, tenemos que hablar de comunidades inteligentes. Y comunidad es el pueblo o la ciudad, mediana, pequeña, grande, pero rodeada de ese campo. Ese campo hoy tiene una falencia de comunicación, de conectividad enorme. Es otro de los puntos que queremos tocar. A ver qué soluciones y qué alternativas hay para conectar mejor ese campo. Bueno, mejor que Marcelo Tadei, que es mucho más profesional que yo, que siga, le dejo la posta y que él hable un poco más seriamente de qué se trata todo esto. Gracias. Marcelo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Hernán. Buena introducción. Nosotros somos un equipo de profesionales que básicamente pensamos en los proyectos de ciudades inteligentes, empezando por el principio, por el contexto, por lo que está pasando. Empezamos por qué pasa en la vida de las ciudades. ¿Cómo se da el proceso de migración hoy en una ciudad? Entonces, lo que vemos es que a nivel mundial hay una migración desde campos, desde regiones menos favorecidas, hacia lo que es hoy la ciudad, la metrópoli, ¿sí? Hay procesos de migración, hay nuevas ciudades, se desarrollan ciudades desde cero inteligentes. Como bien dijo Hernán, se da el boom de vivir en departamentos, pero esto, que parece que está bien, acarrea problemas sociales, acarrea problemas de servicios, transporte público, recolección de residuos, inseguridad. Hay una revolución que estamos transitando en lo que es la digitalización, por supuesto, influenciada y apalancada hoy por el COVID. Entonces, lo que nosotros vemos es que las ciudades, para absorber esta migración, tienen que estar a la altura de los acontecimientos y tienen que digitalizarse. Ahora bien, la ONU nos dice que en el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. ¿Pero qué ciudades? ¿Hong Kong?
Londres, Nueva York, las número 1, ¿sí?, de este ranking. No. Nosotros creemos que mejor lo que tenemos que hacer es pensar en un cambio de paradigma. O sea, ¿por qué siempre tenemos que hablar de las grandes ciudades? ¿Qué pasa en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas? ¿No se puede ser inteligente? ¿No podemos lograr competitividad? Bueno, fíjense lo que sucede, lo que está experimentando nuestra región, ¿sí? En nuestra región hay un desplazamiento hacia ciudades, pero no a las grandes urbes, sino a unas ciudades que se llaman intermedias. Ciudades que van a partir de los 50.000 habitantes, ¿sí? Ciudades que tienen una particularidad. Se encuentran en un punto estratégico relacionado con la megaciudad, pero también relacionada con el campo. Entonces, esas ciudades se van transformando en centros de intercambio económico. Asisten al campo, se proveen de la ciudad principal, ¿sí? Pero con una particularidad. Las personas que viven en esas ciudades se identifican mucho más que lo que se pueden identificar en una gran ciudad. Hoy, en tiempos de COVID, la gente dice, si yo tengo que estar en mi casa y tengo que trabajar, mejor me voy a una ciudad intermedia, tengo más aire, estoy más tranquilo, hay menos complejidad, vivo mejor. Y eso es lo que está pasando no solo en Argentina, sino que está pasando en toda Latinoamérica, ¿sí? Proyectos territoriales que se pueden desarrollar, lograr sostenibilidad en ciudades de a partir de 50.000 habitantes, ¿sí? Esto produce una disminución de los problemas medioambientales en nuestro país, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces nosotros queremos empezar a hablar de esto, de ciudades pequeñas, de ciudades más chiquititas. Entonces, ahora sí, una vez que focalizamos en dónde queremos estar, vamos al concepto de ciudad inteligente. O sea, ¿qué es una ciudad inteligente? Porque mucha gente cree que una ciudad inteligente es aquella que aplica la tecnología en la ciudad. Y sí, bueno, sí, es verdad. Hay que aplicar tecnología, pero ¿cuánta tecnología? ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo. Una ciudad inteligente es mucho más, pero mucho más, que una ciudad que aplica solamente tecnología. Es una ciudad que intenta ser innovadora, sostenible, que le pone creatividad a la vida diaria de los ciudadanos. Mejora la calidad de vida, hace la vida más cómoda. Hoy cualquiera de nosotros puede ir a la ciudad de Buenos Aires y tomar una bicicleta, esas bicicletas naranjas que andan por ahí, ¿sí?, y tener un medio de transporte sustentable, por ejemplo. Una ciudad inteligente produce eficiencia en la toma de decisiones, se hace más competitiva, le pone una mirada a la urbanización. Pero lo más importante es que pone al ciudadano en el centro. Lo que en marketing le llamamos omnicanalidad, acá es poner al ciudadano en el centro. ¿Cómo? A partir de dos conceptos fundamentales: gobierno abierto y participación ciudadana. Fíjense que hasta ahora no hablamos de tecnología, hablamos de actitud mental de esos municipios, de esos gobiernos, ¿sí?, hacia la gente. Y después viene la tecnología. Claro, si yo hablo de gobierno abierto y hablo de participación ciudadana, tengo que hablar de transparencia, de cómo ese gobierno se tiene que manejar de manera transparente con esos ciudadanos. Una ciudad inteligente va a planificar a largo plazo su crecimiento, no va a ser una planificación corta de 1 o 2 años, mínimamente 5, 10. Y recién ahí aparece la tecnología. Cuando nosotros nos mentalizamos, cuando cambiamos el paradigma, cuando trazamos el recorrido, aparece la tecnología, las nuevas tecnologías, que hacen más sostenible la ciudad y que ayudan a que esa ciudad mejore. ¿Pero qué queremos decir entonces? Que las TIC hoy son un medio para alcanzar la inteligencia, no son el fin. No podemos pensar a la ciudad a partir de la tecnología, la tenemos que pensar a partir de la sostenibilidad. Entonces, el resumen, ¿qué es una ciudad inteligente? Es una ciudad innovadora, es una ciudad eficiente, que participa, colaborativa y sobre todo resiliente. Vamos a ver un caso fuera de nuestro país, el caso español. Esta filmina les muestra
¿qué está pasando en España en función a ciudades inteligentes? Si ustedes van a la red de ciudades inteligentes españolas, van a ver que hay unas 50, 60 ciudades asociadas, pero que no todas son inteligentes. Nosotros detectamos 14 ciudades, que están puestas en el mapa, que son 14 ciudades realmente inteligentes de este país. Y tiene una particularidad. Fíjense que pese a estar en Europa, la ciudad más inteligente de todas en España es Madrid, pero recién está en el puesto 25, Barcelona en el 26. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ranking Cities in Motion, que es uno de los rankings más importantes, ¿sí? Nosotros estamos mirando el 2020, hay 24 ciudades que son mejores que Madrid. Pero no importa. España le aporta a este ranking 10 ciudades, que ustedes ahí ven el ranking. 10 ciudades españolas son parte de las 175 mejores ciudades, ¿sí?, del mundo, donde Buenos Aires hoy se encuentra en el número 90. ¿Sí? Estamos muy bien. Lo importante es esto. Pese a que hablamos de un país, ahora vamos a ver por qué es un país que realmente tiene una preponderancia en ciudades inteligentes, ¿sí? Sino que, fíjense lo importante de este ranking. Su categoría más pequeña se llama ciudades más pequeñas, pero las define como ciudades de menos de 600.000 habitantes. Y para nosotros, para el concepto que les queremos transmitir hoy, 600.000 habitantes es una enormidad. Son 12 ciudades de las que queremos analizar nosotros. Nosotros queremos hablar de ciudades de 50.000, de 70.000 habitantes, y no de 600.000. Inclusive los rankings apuntan muy alto. Estas ciudades más pequeñas, solamente hay 12 en el ranking de 175 ciudades. Pareciera como que ser pequeño implica no poder ser inteligente. Bueno, vamos a ver si a partir de este seminario y del seminario que viene, nosotros podemos demostrar que sí, se puede ser inteligente y mucho. ¿Qué hace España? ¿Qué hace un país que dice que sus ciudades deben ser inteligentes? Tiene una estrategia muy focalizada, pero focalizada en la región, en el país, en la comunidad europea y en el mundo. Entonces se fijan, esto no es para aburrirlo, simplemente lo vamos a dejar aquí, no lo vamos a recitar ni mucho menos, pero es para que ustedes entiendan qué pasa, qué hacen los españoles. Los españoles tienen dos planes nacionales a nivel país. Un plan que se llama Plan Nacional de Territorios Inteligentes, en donde involucra a las zonas rurales. Y si las zonas rurales tienen que tener TIC, tienen que tener inteligencia, tienen que tener innovación. Y tienen un plan que se llama Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Este plan es un pilar de la agenda digital del país, pero a la vez tienen un programa plurirregional y plurianual, de 2014 a 2020. No puede ser de corto plazo, lo que yo les decía recién. Pero además se alinean con la Comunidad Europea, ¿sí?, con el programa de especialización inteligente de toda la comunidad, de todos los países de la región. Y a la vez tienen programas individuales, como por ejemplo el que les puse ahí, programa de Andalucía 2020. O sea, la región de Andalucía, la región de Cataluña, la que sea, el País Vasco, tienen su programa de inteligencia. Y todo esto se alinea con los objetivos sustentables del 2030 de la ONU. Por eso podemos decir que este es un ejemplo de país que transita hacia la inteligencia sin ser top, ¿sí? Pero es muy parejo. Bien, un poco para ir cerrando mi parte, vamos a hablar de lo que es el gobierno abierto y la participación ciudadana, ¿sí? Gobierno abierto es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad, es un cambio que hace que los ciudadanos y el gobierno empiecen a trabajar en equipo, a partir de 3 pilares que son fundamentales: la transparencia, como número 1, la participación ciudadana y la colaboración. ¿Qué quiere decir esto? La relación va a ser bidireccional, gobierno habla con ciudadanos, ciudadano habla con gobierno, pero el puntapié inicial debe darlo el gobierno a través de la transparencia, ¿sí? El gobierno abierto tiene que ser un facilitador en la comunicación, en la toma de decisiones, en la mejora de la sociedad. Entonces el ciudadano, cuando ve que el gobierno es transparente, cuando se ponen datos
para que el público los mire. Cuando se permite la participación, el ciudadano participa, se compromete, ya es más que involucramiento, se compromete, porque ¿qué se ve? Se ve credibilidad, se ve compromiso y se ve respeto hacia esa sociedad. Si ustedes se fijan, hay muchos municipios que ya hablan de gobiernos abiertos y ponen las declaraciones de sus funcionarios a la vista de todos. Y no estamos hablando de megaciudades, podemos hablar de cualquier ciudad. Hernán en la introducción hablaba de La Prida. Si ustedes entran a la página del municipio de La Prida, van a ver, ¿sí? Van a ver una buena cantidad de material acerca de gobierno abierto. No quiere decir solamente que tenemos que ir a lo grande. ¿Mm? Bien, entonces, si yo quiero tener un gobierno abierto, si quiero hacer una estrategia de gobierno abierto, tengo que tener presente los siguientes aspectos. Solucionar los problemas de la sociedad y aportar valor, construir confianza entre todos, mejorar los niveles de transparencia, formular buenas políticas públicas, aumentar la colaboración, usar la tecnología para hacer todo esto, para que a través de la tecnología, ahora sí, haya una gestión más efectiva de recursos, se produzcan ahorros y haya una solución a los problemas de todos. Fíjense, ahí tienen una imagen. Cuando pensamos esto con Hernán, con Javier y con Leonardo, dijimos, bueno, vamos a poner un ejemplo, y vamos a poner el ejemplo, siguiendo con España, de Decide Madrid. Decide Madrid es el sitio del Ayuntamiento de Madrid que ganó un premio, el primer premio en 2018, acerca de cómo los vecinos pueden ir caminando por la calle, ven un bache, sacan una foto y le dicen al ayuntamiento, tenés que arreglar este bache, no puede estar en la ciudad. El vecino le indica al gobierno lo que tiene que hacer. O participa y opina si quiere una plaza o quiere un canódromo. Opina si quieren un puente o un túnel. Y después, en función de esa elección, la ciudad trabaja, ¿sí?, en función a lo que quiso el ciudadano. Eso pasa en muchos lugares del mundo y en Argentina está pasando mucho también. Cuando quería hablar de esto, cuando estábamos preparando esta presentación el jueves pasado, sucedió que me di cuenta que se me había vencido el registro. Entonces, preparando justamente el caso español, me di cuenta que se me vencía el registro el 31 de agosto y no sabía qué hacer. Entré al sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el primer cartel me dice, no te preocupes, Marcelo. Era como para mí. Decía, tenés un año más. Me quedé tranquilo. Pero no sé por qué, ese minuto fatídico, decidí ver el libre de deuda. Y cuando miré el libre de deuda, me di cuenta que tenía 2 infracciones de tránsito. Una la sabía, otra no. Inmediatamente pagué a través del sitio de la ciudad la multa que sabía que tenía que pagar. Pero la otra, a mí me parecía que estaba mal hecha. Era una circulación prohibida, pero en un día feriado. No podía ser. Entonces me encontré con un link que decía si quería hablar con un controlador de tránsito. Le puse que sí. Me activó un chatbot de inteligencia artificial. Empecé a hablar con una máquina. La máquina me dijo, bueno, mira, para poder ayudarte vas a tener que pasarme foto de frente y dorso del DNI. La pasé. Y después me dijo, ahora me tenés que pasar el frente y dorso de tu tarjeta verde del auto. Y ahí me encontré con el primer problema. Yo estaba en casa y el auto estaba en la cochera. Pero me acordé que existe una aplicación que se llama Mi Argentina. Entré a Mi Argentina, hice una impresión de pantalla, les presenté la documentación. Entonces el chatbot me dice, bueno, ahora sí te voy a pasar con un controlador. Y ese fue el primer contacto con un ser humano. Y el controlador, en menos de 10 minutos, me confirmó que la multa estaba mal hecha, la condonó, y automáticamente, a los 15 minutos, yo tenía un libre de deuda. ¿Qué les quiero decir con esto? Eso es inteligencia. Pero no es inteligencia solo porque apliqué las TIC. Es inteligencia por cómo te trataron, es inteligencia por cómo te resolvieron el problema. ¿Sí? Esto es un poco el ejemplo que le queríamos dar, porque no hace falta que una ciudad sea totalmente inteligente para decir que es inteligente. Se puede empezar de a poco. ¿Y cómo se empieza? ¿Por dónde uno tiene que apuntalarse? Bueno, hay una buena medida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
Esto se llama Agenda 2030. Son 17 objetivos, de los cuales no vamos a hablar, no tiene sentido ahora, pero los que están recuadrados en azul son los que le aportan mucho a la ciudad inteligente. Son objetivos que apuntan a erradicar la pobreza, proteger el planeta, ¿sí? Generar realmente una sostenibilidad. Esto es una agenda que tiene un horizonte de 15 años. ¿Sí? Para ver cómo hacer esto, para ver cómo financiarse, vamos a darle paso a Leonardo, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir la pantalla, y vamos a darle paso a Leonardo para que nos hable de los servicios y que nos hable también de esa particularidad de cómo financiarse, de cómo ir adelante con una ciudad inteligente. Bueno, Leo. buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias Marce, gracias Hernán por lo que comentaron. Bueno, a ver, me toca la parte de la tecnología, ¿sí? Entre esta charla y la próxima voy a hablar de tecnología, ¿sí? Hernán y Marce comentaron varios aspectos que yo también voy a focalizar acá, sobre el usuario siempre en el centro. Por algo elegí estas imágenes y cuando las charlamos en equipo dijimos, bueno, ¿qué se imaginarán ustedes que van a estar ahí del otro lado? ¿Qué habrán escuchado? ¿Qué habrán leído? ¿Qué les habrán comentado? Si es que saben algo de ciudades inteligentes o es la primera vez que los escuchan. O ¿qué se imaginan? Nos imaginamos un montón de cosas, pero a mí que me toca hablar de la parte más tecnológica y cómo hacemos posible esto, estoy poniendo al usuario, al vecino, en el medio, ¿no? Pero seguramente ustedes lo que más rápido asocian puede ser, bueno, el tema del control a nivel del tránsito para los vehículos, para los peatones, para las bicisendas. Entonces es una de las aplicaciones que quizás más rápidamente se nos viene a la cabeza, ¿sí? Pero también tenemos muchas aplicaciones para el agro. Hay muchísimas aplicaciones para el agro, ¿sí? Y tenemos un país con una fuerte matriz agraria. Entonces, ahí también nos imaginamos que van a estar las ciudades inteligentes. Esta es la aplicación más rural de la parte de las Smart Cities, ¿sí? También en la parte industrial, y por qué no pensarlo a través de la seguridad, a través de algunos sensores, a través de también de sensores en vestimenta. Hoy no es algo de muy futurista hablar de distintos tipos de sensores que pueden estar en los zapatos, que hacen a la seguridad. Ahora, seguramente muchos de nosotros también lo que nos imaginamos es que todo esto tiene un beneficio, no solo como ciudadanos que tenemos que estar ahí en el medio y todo esto sí, tiene que ser en pro de una mejora ciudadana, sino también de una mejora del planeta. Entonces, nos imaginamos el tema de las energías limpias. Esto está todo asociado al tema de las ODS que recién hablaba Marce. Entonces, también tenemos esa parte. Tenemos las comunicaciones, ¿no? Acá está ejemplificado quizás con lo que puede ser la parte de comunicaciones ópticas, con las fibras ópticas. Todo esto nos imaginamos cuando hablamos de ciudades inteligentes. ¿Por qué no el recurrir rápidamente a un siniestro como puede ser un incendio? O bien que los bomberos que están ahí a través de alguna visión con algún casco, con una tablet o alguien que esté en forma remota les pueda estar avisando que detrás de una cortina de humo hay un foco que está siendo muy peligroso, ¿sí? Entonces, también acá, esta manzanita parece algo gracioso, esto es un componente, está armado de una forma tal que ese sensor ahí en el medio mide temperatura y humedad. Y no es igual si es una manzana, es una banana o si es una verdura. Y esto puede ayudar a la trazabilidad del productor que está mandando su producción a otro lado o del que lo compró y quiere saber de que su producto, las manzanas, lo que sea, está llegando, ¿sí?, con un tratamiento logístico en cuanto al frío, en cuanto a la humedad, como corresponde. Entonces, seguramente nos imaginamos un montón de estas cosas.
Cuando vamos a qué mejoras objetivas podemos ver, y antes de bajar ya a la tecnología, a través de ver algunos indicadores de las principales consultoras que están viendo todo esto, por ejemplo el Instituto Global de McKinsey, podemos ver que lo ponderamos en cantidad de vidas salvadas. Si vamos a donde están las principales mediciones, y nosotros queremos orientarnos a las ciudades pequeñas, pero hoy las principales mediciones, los ratios, las estadísticas están en las ciudades grandes, hablamos de vidas salvadas en ciudades de 5 millones entre 30 y 300. Hablamos de reducción de incidentes criminales. Hablamos de reducción de transmisión de enfermedades. Este indicador está generado ya, es pre-COVID. Seguramente esto aumentó muchísimo, el porcentaje en el que podemos reducir, ¿sí?, a partir de usar aplicaciones que nos den datos. Hablamos de minutos reducidos en los traslados, ¿sí? Poníamos el semáforo, le asociamos otras cosas y podemos estar pensando en esto también. En tiempos de respuesta más rápidos ante emergencias, hablamos de litros de agua que podemos gastar y lo asociamos al tema de cuidar el planeta, ¿sí? Varios de nosotros en las rutas seguramente encontramos estaciones de servicio donde prácticamente no ponemos la mano abajo de la canilla, se enciende sola, hay algún tipo de sensor que hace a encender el extractor. Entonces podemos hablar de un montón de cosas. Cuando estamos en interacción con todo eso, hay algún sensor atrás, hay alguna comunicación, hay alguna conectividad. Ahora, ¿es sencillo esto? Hoy es mucho más sencillo que hace años atrás, pero tenemos que pensar de que con el usuario en el centro, con el ciudadano en el centro, tenemos que ver esto con un ecosistema grande de stakeholders, como lo muestra este diagrama de Deloitte, donde están los gobiernos, donde están los vendors de tecnología, ¿sí?, donde están las instituciones de investigación, están las universidades, ¿sí?, están los proveedores de conectividad. Hay muchos que interactúan para que esto sea posible. Entonces, Hernán comentó que no necesariamente tiene que ser una ciudad muy tecnológica, y Marce nos mostró que están los ODS y que hay que mirar el usuario, el ciudadano en el centro, pero hay algo de tecnología ahí que aplicar, y para aplicar esa tecnología tenemos que acordar con un montón de sectores, de stakeholders, ¿sí? Y tenemos que verlos como proveedores, tenemos que verlos como clientes. Entonces, quizás hoy es más complicado armar toda esta parte de la implementación del proyecto y la financiación que en sí la tecnología. Bueno, casos mundiales, ¿no? Casos de ciudades grandes del mundo, pero que ahora vamos a ir sacando pequeños tips para lo que nosotros creemos que puede ser una aplicación a las ciudades más pequeñas. En Nueva York, una luminaria tiene un sensor que detecta con un grado de precisión de 1 metro cuadrado cuando hay un disparo en la zona. Interactúa con el 911, el 911 avisa a la fuerza policial que esté más cercana, que seguramente puede ser un agente que está de a pie o en bicicleta por ahí cerca, y actúa al lugar ya georreferenciadamente. ¿Sí? Esto es aplicar inteligentemente la tecnología y teniendo al ciudadano en el centro. Ahora, para hacer esto hay que unir varias cosas. Actúa la parte privada, que seguramente invirtió en hacer esto a través de alguna asociación público-privada. Se integró con el sistema 911, que por ahí en estas ciudades ya existe, ¿sí? Después de las Torres Gemelas existe en la mayoría de las ciudades, hizo de que esto pudiera funcionar. Podemos imaginar otra aplicación como en Filadelfia. ¿Cuánto puede ahorrar en combustible, en horas hombres, en impacto en el planeta el poner algunos contenedores como estos que se alimentan con energía solar, que compactan las latas que se van tirando, la basura, y que avisa 3-4 veces a la semana, vénganme a buscar porque me tienen que vaciar?
no gastó energía, no tuvo que ir alguien día a día a ver si estaba lleno o no. El ciudadano está contento porque ve una ciudad limpia, porque cada vez ve esto más masivo. El que todavía tira la lata por la ventana, como dijo Hernán, seguramente se contagia y empieza a ver de que esto es útil. Entonces, esto es muy fácil de implementar. Seguramente le tenemos que buscar la vuelta de esa integración público-privada. Estas tachuelas en el piso detectando cuando va a pasar un usuario, un vecino, un turista en bicicleta en Copenhague y avisa a todo el sistema de tránsito de esa esquina para que los autos sepan de que hay bicicletas pasando. Porque antes hay una regulación, una resolución que las bicicletas tienen prioridad. Entonces, esto también es una ciudad inteligente al servicio del ciudadano. Podemos ver el caso de Barcelona, un exitoso plan para la atención y para el aviso de las personas mayores. Hay estadísticas y lo pueden ver después en estos informes. Esto es un informe de McKinsey, están los reportes, se los podemos pasar, los pueden buscar, de cómo fue creciendo en los últimos 5 años el uso entre los ancianos, entre las personas mayores de esta tecnología, y cómo fue cada vez usándose para casos más importantes, ¿sí? Entonces, esto es tecnología y esto es tecnología orientada a el vecino, al ciudadano. Ahora, es súper importante la infraestructura, claramente. Podemos hablar de la infraestructura existente. Preponderantemente tengo que decir que la idea es usar la infraestructura existente, pero también tenemos que generar nueva infraestructura, seguramente. ¿Sí? Ahora, en este mapa, lo que básicamente estamos viendo es que desde las empresas de servicios como energía, agua, recolección de basura, que ya lo hemos mencionado, creo que también lo dijo Marce antes, la parte del hogar, la parte rural, la infraestructura de educación, la infraestructura de seguridad. ¿Sí? Recién les mostré una luminaria que puede ser algo más municipal o privado, o público-privado, según la implementación, relacionado a la infraestructura de seguridad. El 911 es parte de la infraestructura de seguridad. No necesariamente cuando hablamos de infraestructura hablamos de grandes tendidos de torres de alta tensión, de postes, de torres de telecomunicaciones, ¿no? También hablamos de eso. Y también hablamos de la infraestructura de tránsito, ¿sí? Desde los vehículos que pueden ir conectados y tener sensores y cámaras y ir avisando de determinados problemas en el tránsito, hasta las paradas de colectivos, hasta el mobiliario urbano, como se le dice, que puede tener tecnología al servicio del vecino. Y puede tener en esa parada de colectivo un panel solar, un botón antipánico, la carga de una tarjeta. Entonces, todo esto tenemos que ver como parte de la infraestructura. Ahora me toca decir, a pesar de que tenemos que focalizarnos en el vecino, de que necesitamos la tecnología. La tecnología es un facilitador, es la plataforma que hace que hoy esto sea mucho más sencillo de implementar y cada vez lo es en mayor medida. El Internet de las cosas, el Internet de todo con todo, la conectividad son los facilitadores, son los elementos que ayudan a que todo esto que estamos hablando y que vamos a profundizar también en la próxima charla sea posible. Dispositivos conectados, datos que se recolectan en forma automática, sin interacción, sin que alguien tenga que estar diciendo quiero recolectar, ¿sí? Procesos claramente definidos, lo del 911, lo del botón en las personas mayores, tiene que haber un proceso, y las personas, nosotros, los vecinos, los ciudadanos, los turistas de esa ciudad. Esto automatiza, esto optimiza, monitorea, controla, analiza y es un ciclo de realimentación positiva.
Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar. Ahora, ¿antes no era posible hacer esto? Sí, era posible. Seguramente era mucho más difícil, ¿sí? Y seguramente necesitaba de una interacción mucho más grande a nivel de las personas, de estar anotando los datos, de estar atentos a esa recolección de datos. Ahora esto puede ser automático, ¿sí? Entonces hay billones de dispositivos sensando, transmitiendo, distintas formas de conectividad, grandes volúmenes que ayudan a la toma de decisión. Y como les dije recién, esto viene hace rato, no es de hoy, que hay cosas conectadas hace mucho tiempo. Seguramente ahora están conectadas de otra manera, seguramente tienen otra ductilidad, tienen otra accesibilidad, otra integración a lo que manejamos todos los días. Pero tanto lo veamos como parte de la revolución que está acá arriba o de la que podemos estar viendo en esta imagen de acá. Si nosotros vemos esta curva, vemos que hubo una primera ola que es el Internet de las PCs, ¿no? Yo recién les acabo de hablar del Internet de las cosas. Hubo un momento del Internet de las PCs, en los años 70, los años 80. Las PCs, las computadoras estaban conectadas, ¿sí? Después hubo una segunda ola que la podemos poner ahí alrededor del 2006-2008, que fue el momento de quiebre donde pasaron a haber más dispositivos que personas en el planeta. Esto de la mano del smartphone, de la mano a nivel telecomunicación, me toca por ahí hablar de algunos términos un poco más técnicos y difíciles, del 3G, del 4G, de la masividad de la comunicación móvil, de la ductilidad de pasar de algunos celulares, como mencionó Hernán, a otros totalmente intuitivos, ¿sí? Que hasta las personas mayores, ni que hablar de los chicos, ¿no? Ya de bebé lo están manejando, son tan intuitivos que no hay que enseñarles a desplazar algo dentro de una pantalla. Ahora, eso formó una segunda ola grande, y la tercera ola es la actual, la del Internet de las cosas, ¿sí? Eso es lo que ejemplifico en este gráfico, que me pareció muy útil mostrarlo. Ahora, también hay que entender que los productos se incrementan, ¿sí? En mucha cantidad, se duplicaron en los últimos 15 años y también se complejizaron, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación que es difícil de manejar. Como les decía recién, bueno, la primera ola, la de la revolución industrial, la del vapor, la de la electricidad, la de la computación. Acá hablamos de cosas, acá hablamos de inteligencia. La revolución industrial de la inteligencia, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más al detalle, vamos un poquito más a tocar estas cosas. Nosotros estamos acá, como vecinos, como usuarios, como turistas. Interactuamos con los edificios, sean más o menos inteligentes, con las casas conectadas. Interactuamos a nivel del turismo, estamos adentro de una, en este caso en forma virtual, pero adentro de una universidad, adentro de un colegio. Interactuamos todos los días con el planeta, desde tirar la basura en nuestra casa, en nuestras oficinas, con los servicios, bueno, con la salud. Estos sensores, que acá está ejemplificado como la capa de sensado, son las cosas, son lo que forman este ecosistema del Internet de las cosas, el IoT. Ahora, esto no es algo nuevo. Yo a cualquiera de ustedes le pregunto, y seguramente sensores como estos en los techos, para los incendios, para el humo, los tenemos hace rato. Seguramente lo que pasó es que hace 10, 20, 30 años atrás, todo esto estaba cableado, todo esto no era tan accesible. Para conectarlo había que tener una central, o teníamos que ser una empresa o tener una envergadura, porque esto venía asociado a un montón de otros sistemas para que esto ande. Hoy lo podemos poner en nuestras casas. Un enchufe que nos ayuda a consumir menos. Yo lo tengo con mi dispenser de agua. Lo hago que se apague todos los días a la 1 de la mañana y se encienda a las 7:30, 8 de la mañana, para que no esté calentando o enfriando el agua continuamente. Lo tengo en una sala donde hay una caldera para detectar el monóxido, posible emanación de monóxido. Lo pueden tener ustedes para ponerlo
cercano a la cocina y detectar si cuando tocaron el timbre y se quedaron hablando con alguien o lo llamaron por teléfono, están con algún riesgo de que se prenda fuego o algo. Y así a nivel industrial, un caudalímetro. Seguramente lo que cambió es, además de la tecnología, de la miniaturización, del precio, es que están todos conectados en forma inalámbrica, como los vemos acá, de distintas maneras, con la móvil, con la telefonía móvil, con otros protocolos como por Wi-Fi, por algo que se llama LoRa, Sigfox, distintos protocolos que vamos a ver algo en la clase próxima, y que consumen mucho menos batería. Un sensor de agua puede estar enterrado y quizás hay que cambiarle la batería a los 7 años, 8 años, 10 años. Porque, ¿qué está haciendo esa batería? Está una vez por día avisando, acá estoy andando, estoy vivo. Y cada tanto lo encuestamos para decir, ¿estás consumiendo más que antes? ¿Qué pasó? Entonces, en esas interacciones gasta, después no gasta. Ahora, esto lo tenemos que imaginar que está acá adentro. Hablé de la cocina, un sensor de estos puede estar acá. Hablé de la basura, bueno, un sensor de que ese tarro de basura que vimos en Filadelfia está completo y recién ahí tienen que ir a buscarlo. ¿Sí? Todo esto lo tenemos mucho más cerca. Vamos a ver una matriz acá de relevancia. Esto se creó por un sitio que se llama Smart City de España para un congreso. Y básicamente lo que quiero que veamos acá es que con distintas tecnologías y mapeándolas en distintos verticales, áreas de interacción, vemos que las aplicaciones móviles son las más difundidas. Y según todos los que se encuestaron para armar este reporte, la mencionaron como una de las principales facilitadoras, porque hoy todos tenemos un celular, porque es fácil, porque estamos conectados. Ahora, seguramente el Big Data y las tarjetas inteligentes también tienen mucho que ver en la parte de medio ambiente, ¿sí? Y poco que ver en la educación. Pero estoy seguro que si volvemos a hacer esta encuesta, esta parte acá de calidad de vida y este redondelito del Big Data, que dice 1,98, seguramente hoy esto va a estar marcando otra importancia. ¿Por qué? Porque el Big Data se está usando mucho para el tema del COVID. Lo escuchamos todos los días, las aplicaciones que nos tenemos que registrar, que están haciendo algunas acciones puntuales en algunas zonas. Entonces, seguramente esto es un mapa que se está moviendo, pero nos sirve para entender cuáles son las tecnologías y las áreas de interacción donde más las podemos llegar a ubicar. Bueno, estamos hablando de la infraestructura y estamos hablando de que todo esto sea posible, y Marce mencionó algo y yo les mencioné que tampoco es tan sencillo. Tenemos que buscar asociaciones públicos-privadas para hacer esto posible, ¿sí? Esto nos muestra quién es el propietario de alguna manera de las aplicaciones, ¿sí? La parte privada, la parte pública. Acá lo vemos en cuanto a la inversión, ¿sí? Si es más privado que público, ¿sí? Y esta que es la pública, vemos que hay un 50, prácticamente mitad y mitad, que tiene retornos positivos y otro que no tiene retornos positivos. Entonces, hay que buscar la inteligencia, hay que ser creativos para poder llevar esto adelante. Acá no es el objetivo que miremos estos cuadros, simplemente lo voy a mencionar para que sepan que hay muchos estudios, que hay matrices, ¿sí? En estos casos, si no me equivoco, también es algunos mapas de asociaciones públicos-privadas que mapeó McKinsey, que en cuanto al periodo, a la rentabilidad, a si hay infraestructura previa o no, cataloga cuáles son las mejores formas, ¿sí?, de relacionamiento público-privado que tenemos para implementarlas. Hay modelos de construcción, operación y traspaso, cuando el activo es nuevo. Hay otros modelos que tienen que ver cuando ya hay una infraestructura y es la parte privada la que lo financia. ¿Dónde va a estar orientado esto? A la infraestructura, al IoT, a la conectividad, al software, que puede ser una aplicación para detectar algo, o puede ser todo un big data, todo un
un sistema que recolecta todos estos sensores que estamos hablando, los procesa y saca una resolución. Me pareció importante mostrar estas dos aplicaciones. ¿Por qué? Porque también las tenemos cerca y también las podemos orientar a nuestras ciudades pequeñas. ¿Sí? Ahora voy a mostrar un cuadro, ¿no? Argentina es grande, hay muchas ciudades que están en el nivel de las 50.000 a 100.000, de los 20.000 a 100.000 habitantes y pueden tener un sistema de bicicletas compartido. No solo la ciudad capital o lo que acá estamos viendo de este proyecto de París. Ahora, ¿por qué lo estoy mostrando acá? Porque es importante ver cómo se hace esa asociación público-privada. En este caso, Cyclocity, ¿sí? Como lo leen acá, con JCDecaux, que si no la conocen es la empresa de publicidad más grande del mundo, la que tiene desde los grandes billboards al mobiliario urbano de paradas de colectivos con publicidad, son las que se encargan de este desarrollo. Son las que se encargan de poner las bicicletas, de poner las paradas. ¿Sí? Ahora, seguramente en contraprestación pueden utilizar la publicidad. Fíjense en que la monetización se habla principalmente de la conectividad, de la publicidad, perdonen. ¿Sí? A través de los billboards, a través de distintos sistemas de hacer publicidad. Y esto lo hemos visto en varias ciudades y existe también en Argentina. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, implementar una parada de bicicletas, una parada de ómnibus, donde haya publicidad, donde haya un botón, y eso tenga una luminaria arriba, y esa luminaria puede dar un determinado servicio, que puede ser el de detección de los disparos, o puede ser tener una antena Wi-Fi para un punto de Wi-Fi que ponga el municipio, o de un Wi-Fi un poco más con otros servicios que pueda ser privado, o haya una antena de telefonía móvil que le sirva a una operadora. Entonces esos son modelos de aplicación donde incluso donde no hay la posibilidad de sacar una rentabilidad, podemos aplicar esto. Me gustó este otro caso de Barcelona, ¿sí? Donde existen muchos municipios como este caso que tienen fibra ociosa. En algún momento instalaron fibra óptica para conectar sus cámaras. Principalmente nació para eso. Ahora, tienen un montón de fibras ociosas y los municipios no son, digamos, los principales implementadores de servicios del tipo de telecomunicación, de TIC, de entretenimiento. Y esa infraestructura ociosa la puede usar un privado en algún tipo de asociación público-privada. Entonces, en este caso, usan la capacidad ociosa de estos 500 kilómetros de fibra y tantos puntos Wi-Fi para hacer algún otro modelo, en este caso con Albertis Telecom, ¿sí? Hacer otro modelo donde no solo mantienen lo que estaba, lo mejoran para el servicio municipal, para el servicio vecinal, sino que dan también algún otro servicio premium que monetizan. Entonces, en el cuadro que vemos acá a la derecha, McKinsey mapea entre mayor y menor CAPEX y entre menor y mayor riesgo de inversión y de dificultad de implementación y de operación, algunas tecnologías de ciudades inteligentes se implementar en un caso o en el otro. ¿Sí? Por acá está el servicio de bicicletas que les conté y el de recolección de basura, como de media inversión y medio riesgo, pero tenemos otros, ¿sí? Que tienen una inversión bastante más alta, ¿sí? Como el tema de todo lo que es a través de, no sé, fibra óptica, conectividad móvil. Otros tienen algún tema de riesgo más alto, pero inversión no tan alta, como el tema de smart parking, de estacionamiento inteligente, estacionamiento medido, también muy implementado en asociaciones público y privadas, donde hay un operador privado y el público se beneficia de eso. Bueno, les hablé bastante de tecnología, aunque les prometo que les voy a hablar más el lunes próximo, pero me voy a ir cerrando con esta imagen. Argentina, desde el punto de vista, acá hay en habitantes, esto es censo 2010, tengo que hacer esta aclaración porque esta es una foto oficial que está hecho con ese censo.
Y desde el punto de vista municipal cuenta municipios que tienen que ver con cómo está la apertura a nivel regulatorio de comunicaciones, de telecomunicaciones. A ese nivel, en Argentina somos 3.665 ciudades, pueblos, municipios. 3.665. Uf, qué cantidad, ¿no? No sé si todos teníamos por ahí tan claro esto. Yo cuando lo vi me asombré. La mayoría de nosotros, siguiendo con todo lo que habló Hernán, lo que dijo Marcelo, los objetivos ODS y por qué se ve que las ciudades inteligentes hay que implementarlas, y principalmente se habla de las grandes ciudades, la mayoría vivimos en menos de 63 ciudades, en menos, ¿no? Sabemos que en muchas menos, en 5 o 6 grandes ciudades, que son las que son de más de 100.000 habitantes. Ni siquiera lo habría acá de más de 1 millón. Nosotros creemos, y por eso también el título y este seminario, que hay mucho para hacer en las ciudades pequeñas. Argentina tiene 291 municipios entre 20.000 y 100.000 habitantes. ¿Sí? Son un montón. Y hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer a nivel de mejora de recolección de basura, de mejora de la calidad de vida, de automatización, de atención a distancia de los mayores, o no de los mayores, de los que también necesiten alguna atención, más en esta época de pandemia. Entonces, creemos que hay muchas ciudades de estas pequeñas que pueden beneficiarse de estos tipos de servicios. Como lo dijeron antes, la pandemia migró la mirada, ¿sí? Cambió muchas cosas, trajo nuevos paradigmas, esta nueva normalidad, y hay una mirada y una migración, o empezar a mirar de vuelta al interior, a las ciudades pequeñas. ¿Sí? Nos toca, por todo lo que estamos haciendo juntos, con Javier, con Hernán, con Marcelo, hablar con muchos municipios pequeños. Y previo a esto, y más después de la pandemia, hay como un resurgir de no queremos que los pibes se sigan yendo de nuestros pueblos. Y queremos que los emprendedores de nuestras ciudades se mantengan y puedan hacer cosas acá. Entonces nosotros creemos, y todos ustedes seguramente lo han vivido, el que estaba ya con la tecnología o el que no, de que la conectividad pasó a ser un facilitador de estudiar a distancia, de tener este tipo de seminarios, de trabajar a distancia. ¿Por qué no de producir a distancia? O sea, de controlar, de tener en la empresa, de hacer lo que haya que hacer físicamente en un lugar, pero estar abierto a los otros pueblos y ciudades alrededor, a las otras provincias, a los otros países, al mundo. ¿Sí? Como quizá lo hizo Alibaba cuando abrió a los pequeños chinos, le abrió el mundo para venderle. Entonces, eso lo podemos hacer que baje el desarraigo de los chicos teniendo que ir a estudiar a otros lados y trabajar en otros lados. Tenemos un fuerte desafío, estamos convencidos de que este es un camino y hay muchas cosas para hacer, hay mucho más que veremos en la próxima charla, que a mí me tocará hablar de esto, pero bueno, ahora le toca a Hernán tratar de, entre todo lo que hablamos, de hacer un cierre y de, bueno, dejar la puerta abierta para interactuar un poco con ustedes y hacer el segundo seminario. Bueno, muchas gracias. Hernán. Muchas gracias, Leo. Sí. Gracias por la explicación, bastante clara. ¿Querés que te suba yo, Hernán, la presentación? Dale. Poneme la presentación nomás, la primera. Ahí va. Bueno, quería contarles justamente después de lo que vimos recién de las pequeñas y medianas ciudades y cuáles son todos los servicios que se pueden llegar a encarar y todo. Tenemos que ahora pensar qué podemos hacer con esta información. ¿Qué hacemos con esto? Pues, es muy linda la descripción, hasta acá muy lindo, pero ¿qué hacemos con esto? Primero les cuento, en general las empresas proveedoras, ya sea de comunicaciones como de otros servicios de lo que estamos hablando, se caracterizan por atacar a los mercados que les son directamente rentables, ¿sí? Como es lógico. Entonces, cuando una ciudad tiene menos de rayita en el Excel para abajo, de acá para abajo, a estas ni vamos, porque no son rentables. ¿Tá?
Entonces, eso hace que si nosotros pretendemos que un proveedor de alguno de los servicios que hablamos de una Smart City tiene que desplazarse por 600 municipios diferentes y conseguir que lo reciban, y que la persona indicada esté, y etcétera, etcétera, es prácticamente imposible que podamos llegar con este ofrecimiento de tecnología a todo este mercado, que vemos que es el más grande. ¿Cuál es el punto? El municipio de Gualeguay se nos puso absolutamente a disposición, con una actitud totalmente proactiva, y se les hizo el ofrecimiento de montar un laboratorio en toda la ciudad, a cielo abierto y permanente. Esto significa de que las distintas empresas que quieran mostrar sus servicios pueden ir y ponerlos, pero en la ciudad, para que el ciudadano lo vea funcionando. Entonces, si viene la empresa Siemens y quiere mostrar su luminaria último modelo traída de Alemania, ok, se le da una cuadra, se le dice instálela acá, se le da un espacio en el centro de operaciones, se le da la conectividad, y ellos tienen para mostrar la luminaria, pero funcionando, con tierrita, porque hay que limpiarla, cuando se quema el foquito hay que ir y arreglarlo. O sea, de verdad, no en un centro de exposiciones en Costa Salguero ni en un centro municipal de exposiciones. No, van a verlo como es de verdad, como queda, ¿sí? Expuestos hasta a los robos, a todo. Es un caso real. Bueno, el punto está en que el otro proveedor de luminarias, ¿sí? Va a tener otra cuadra y va a poder poner sus luminarias con sus beneficios y lo mismo. Y cada uno de los servicios que se ofrecen para las ciudades van a estar todos en las mismas condiciones, expuestos en un ámbito real. Esa es la idea. Ahora, claro, es muy poco práctico si uno va a tener este laboratorio donde puede ir instalando las luminarias o los productos que sean, o los servicios que sean, si no está el cliente. Entonces, consideramos que el objetivo principal se cumple si nosotros hacemos un desfile de municipios constante por la ciudad de Gualeguay, para que vengan y vean, con una gira de un día si es necesario, todos los servicios funcionando, todo su software y su mantenimiento y todos los detalles técnicos que tengan que ver en el centro de operaciones, y el contacto uno a uno con los diferentes oferentes de todos estos servicios, porque en una exposición van 10.000 personas por día, uno se hace de 200 tarjetas, muy lindas, pero no tienen ni idea quién es quién y quién sirve y quién no sirve. De esta forma van a tener un día entero en contacto con estos 10, 15 municipios que van a ir a visitarlos, van a hacer la recorrida, y todos los años van a poder seguir volviendo a ver qué cosas nuevas hay para implementar, y van a irse actualizando, porque está toda la ciudad de Gualeguay dispuesta a ofrecer estos servicios para que los municipios que son como ella, no son ciudades ni Nueva York ni Singapur, ¿sí? Son ciudades comunes como son las ciudades argentinas, que viven del agro y viven de la industria, y estas ciudades comunes, entre comillas, gracias a Dios, van a ser las que van a poder mostrar todos sus productos y avanzar con eso. Por otro lado, necesitamos para ahora cómo garantizar que los distintos municipios del país, que los diferentes intendentes o responsables de estos servicios puedan venir a visitarnos. Hemos conseguido firmado convenio con diferentes ¿cómo se dice? Instituciones. La Fundación Findel es una fundación internacional de relación de municipios, la Fundación Metropolitana, estamos hablando con la Fundación, ¿cómo se llama? La Federación de Municipios, la subsecretaría de Economía del Conocimiento nos está dando una mano enorme, nos está ayudando también a difundir un poco el proyecto. El municipio se puso una actitud absolutamente positiva y a nuestra disposición para tratar de avanzar, con lo cual, en principio, así va a funcionar lo que llamamos el Smart City Lab o el laboratorio, ¿sí? Para a cielo abierto para todo lo que sea servicios Smart City. Ahora, como dijimos de entrada, la comunidad inteligente está formada por los servicios y por la conectividad rural. Entonces, la idea es también dedicar un espacio
para todos los servicios y mejoras que están disponibles para la conectividad rural. Hay un montón de distintas alternativas y profesionalmente la idea es poder buscar ahí las soluciones para que el agro se conecte. No hablamos solamente de un enlace de microondas, ni hablamos solamente de una antena. Estamos hablando también de todo lo que sea servicios y sensores para el campo, servicios de IoT o de Internet de las Cosas, para poder saber si un bebedero tiene agua o no, para saber si un silo bolsa está siendo cortado o no, o para temas climáticos. O sea, hay un montón de servicios y actividades. Por supuesto, para la empresa de tractores le va a interesar tener la conectividad para poder tener los tractores que se manejan sin tractorista. Pero eso creo que es parte de un proceso. Primero tenemos que pasar por lo otro. Para hacer todo esto que queremos hacer en todas las ciudades pequeñas y medianas, y también las grandes que quieran, por supuesto, necesitamos algo más. Y necesitamos la gente que sepa instalarlo, la gente que sepa conectar, la gente que sepa instalar los aplicativos y programarlos. Para eso estamos fundando, si Dios quiere, en Gualeguay, la Escuela de Oficios del Nuevo Milenio. Esto es capacitar a los técnicos para todas esas actividades, todas esas instalaciones de sensores, de programas, todo lo que sea domótica rural, como domótica social. En principio, esa es un poco la idea, estamos avanzando y bueno, muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo. Así que bueno, próximo miércoles, no próximo lunes, que Leo se equivocó hoy, el próximo miércoles vamos a tratar de detalle, y ahí está el temario que vamos a ver, y como siempre, la parte técnica importante la van a decir Leo y Marcelo. Perdón, Hernán, es el lunes 24, ¿sí? Ah, bueno, entonces bueno, muchas gracias. Preguntas si hay, si se hacen por el chat. No sé si hay preguntas que ya se hayan recibido. Y yo voy a sacar la presentación ya, ¿sí? Cualquier cosa estamos a disposición. Alberto levantó la mano, interpreto que nos quiere hacer una pregunta. Alberto, si por favor la podés escribir en el chat, o cualquiera de ustedes que tenga una pregunta, así la podemos responder. Marce, ¿puede ser que estés viendo vos solo las preguntas? Pues yo no veo nada. No, todavía no, es que todavía no hay. Todavía no hay, por eso, si no, te la leo. Acá tenemos dos comentarios. Bueno, el primer comentario de Enzo, que nos dice que es una excelente conferencia, muy interesante, gracias, Enzo. Después, Diego nos pregunta, ¿qué opinión tenemos del desarrollo de la digitalización que se encaró en Argentina en los últimos años? ¿Va en esa línea? Bien, Leo, empezás vos, empiezo yo. A ver, si querés, la hacemos entre los dos. Argentina tuvo un avance importante en todo el tema digitalización. Tenemos un avance importante en todo el tema conectividad. De eso me toca hablar bastante el próximo lunes. Así que fue avanzando. Ahora, la verdad que cuando vemos ese mapa que mostré en el último cuadrito, no avanza en forma pareja. Seguramente el 70-80% lo sentimos que estamos con una alta, llamémosle digitalización o conectividad. Yo le quiero llamar conectividad, porque hay que ver después a qué le llamamos digitalización. Pero Argentina es un país con una geografía muy grande, entonces si alguien acá nos está escuchando, no mucho más lejos de Gualeguay, donde recién hablaba Hernán, puede estar diciendo, no, che, yo estoy viendo otra película. ¿Sí? Seguramente en las grandes ciudades se avanzó mucho y el gran desafío es seguir avanzando para que verdaderamente esto llegue a todos, para que hoy, no sé si escucharon por ahí, están buscando en Capital y en varias ciudades cantidades de chicos que no hubo más contacto en cuanto al colegio, ni de los padres ni de ellos.
se entiende que eran de padres que viajaban mucho y por ahí vivían en otro lado y llevaban a los chicos y le daban clase en tal lado y como dejaron de viajar, entonces ni siquiera están conectados. ¿Sí? Así que hay un desafío importante. Espero haberlo respondido, lo respondí por ese lado, no sé, Marce, si pensás que hay algo más para agregar ahí. Sí, hay algo que es muy importante. La pregunta está dirigida a nuestro país y la digitalización. ¿Sí? Hay varias preguntas que ahora vamos a nombrar, pero No, yo no las esta, estoy viendo, ¿eh? No no veo importa, yo se las leo, pero el punto es el siguiente. La digitalización es difícil en todo el mundo, no solamente en Argentina. ¿Sí? Yo a los chicos en la facultad les hago hacer un trabajo y les pido que analicen si en Estados Unidos hay brecha digital. La brecha digital es la diferencia entre los conectados y los no conectados. Y se asombran cuando ven que en Estados Unidos hay mucha brecha digital. Los países ricos, los del primer mundo, imagínense en nuestra región, la brecha digital es un poco más importante. Ahora, el camino es correcto, el camino es bueno, el camino es hacia la digitalización. El problema es que las digitalizaciones no se pueden pensar desde el punto de vista de los privados, porque los privados van a donde está el negocio. Se tiene que pensar desde las instituciones y desde los gobiernos. Por eso es que el camino es complicado, porque para eso se necesita un presupuesto y bueno, el presupuesto compite contra otras necesidades, ¿no? Pero bueno, el cierre es ese. Leo otra pregunta, si les parece. Enzo pregunta desde el punto de vista del derecho si el Internet de las cosas puede mejorar la calidad de las instituciones. Bueno, a ver, si nos ponemos de acuerdo en que en la ciudad de Buenos Aires, instalando reconocimiento facial en las terminales y asociado eso a la base de prófugos del país, en solamente una semana ya se habían detectado 50 prófugos solamente por pasar por el subte. Y bueno, yo creo que hay una mejora en la calidad de las instituciones. Si todo eso lo trasladamos también a la tecnología habitual, en donde automatizamos la gestión, y yo creo que el Internet de las cosas va a ser muy, muy importante de acá a futuro para la vida diaria en todos los órdenes. ¿Sí? Si me permiten una breve, muy breve anécdota, un día estábamos con Leonardo visitando a un amigo que también había trabajado con nosotros en otra compañía, y cuando nos fuimos dice: hola chicos, ¿saben que estuve en China visitando una fábrica de fibra óptica? A ver, Leo, te vas a acordar. Y dice, la persona que nos invitó, un chino, nos invitó a una sopa en la calle, ¿sí? en el parque, y dice que cuando esta persona fue a pagar, el vendedor se abrió la camisa, al tipo Superman, y tenía grabado aquí su código QR. La persona apuntó con el celular al pecho, a una plataforma de pago de las habituales, y le transfirió el dinero solamente marcando el código QR. Digamos, de eso se trata, ¿no? Ahí estamos, las instituciones y todo se va a mejorar con toda esta tecnología. Yo Otra... creo ahí Marce, un punto importante es uniéndolo con lo que vos comentaste, Marce, de los gobiernos abiertos y la interacción, es podemos pensar en que un sensor de IoT puesto en determinados elementos del mobiliario urbano de una ciudad, ¿sí? Ayudan a la seguridad, ¿sí? Porque puede tener un botón antipánico, porque puede tener una cámara, pero también ayuda a lo que podemos los vecinos informar como algo que está para mantenimiento o algo que está por causar un riesgo de destrucción, de siniestro, de vida a alguien. Por ejemplo, un poste que se esté cayendo o un árbol o una parada de colectivo que chocó un auto, le pegó y quedó... Bueno, denunciar eso a través de una aplicación, ¿sí? A veces lo estoy asociando por este lado, porque lo podemos denunciar teniendo una aplicación y no hay ningún sensor IoT en el medio, pero también podemos pensar de que ese poste o esa parada de colectivo, ese mobiliario urbano, tiene que tener un código. Hoy debiéramos pensar como en cualquier casa, en cualquier empresa o en un retail, que un elemento tiene un código para el seguimiento, porque es parte de un activo, de un mobiliario urbano, es un activo de un municipio. Si ese código lo podemos leer y el vecino que está pasando por ahí lo puede subir a esa aplicación
y con eso lo manda al municipio, después empieza a seguir cómo está ese trámite. Porque pasó por esa esquina y no pasa nada, o porque vive todos los días enfrente y le preocupa que se le caiga arriba o pase algo. Y eso habla también de la calidad de las instituciones. El poder informar en forma online de que ese trámite está tomado, de que lo van a reparar mañana, o que ya fue alguien y tomó vistas del asunto y va a pasar a repararlo en tal día. Creo que eso también habla de la calidad de las instituciones. Sí, Bueno, yo tenemos... haría un comentario feo, y el comentario feo que quiero hacer es, desgraciadamente, cuando uno ve una tecnología instalada en algún lugar de su barrio, con lo cual uno lo pagó con los impuestos, muchas veces el primer pensamiento es: alguno estará prendido, a ver por qué lo habrán puesto, porque como no vemos el resultado directo de ese implemento, uno sospecha de que acá han gastado plata que no corresponde. Entonces, creo que es muy bueno cuando hablamos de gobierno abierto y que surjan los servicios como una necesidad primero. Ejemplo concreto, en la ciudad de Gualeguay lo primero que nos dijeron: tenemos un problema grave en el tránsito y en el estacionamiento, necesitamos ayuda para solucionarlo. Entonces vamos a buscar una solución para ese problema que hoy tienen, y no imponer de golpe un semáforo electrónico automático para ambulancias que no les interese porque no lo necesita la ciudad. Entonces a eso voy, de que para que el gobierno abierto tenga sentido, tiene que tener un flujo, digamos, que nazca la idea y la necesidad en la gente para que se lleve a cabo una solución del otro lado, y no que se imponga una solución a un problema que no necesariamente sea existente. ¿Correcto? Bien, leo otra pregunta. Celeste nos pregunta: ¿qué criterios son básicos para poder comparar la infraestructura digital entre ciudades? Bueno, comparar la estructura digital, si es existente, más que criterios básicos, es lo que está o lo que no está. Tal vez lo que te referías, Celeste, a preguntar cómo puedo mejorar o no la digitalización. Bueno, esto lo tenemos desde el punto de vista de la cantidad de habitantes, de cuántos operadores de cable, de telefonía, cooperativas hay en la ciudad, cómo es la región, si es una urbe o es un campo, ¿sí? A veces parece que es mucho más fácil que sea en la ciudad porque con un simple servicio resolvemos un problema inalámbrico, y a veces en la ciudad, bueno, Leo puede hablar mucho mejor que yo de esto, hay interferencias, y esas interferencias hacen que el servicio que parecía que iba a andar bárbaro, no anda bárbaro. Y hay que salir a una solución móvil porque lo que pensábamos que podría ser de otra manera no lo puede ser. Y muchas veces queremos dar, como bien dijo antes Hernán, servicios en el campo y la conectividad no llega. Entonces, la digitalización está en función de muchas variables, es una respuesta compleja, pero sí lo tenés que tener en cuenta en función a la región, a la topología, ¿sí? Y a quién está y quién no está. Si es fácil acceso o difícil acceso. ¿Sigo con otra pregunta? ¿Les parece? Dale. Alberto nos pregunta: quisiera saber con el tema del 5G, y esta es para vos, Leo, si ya hay nivel nacional tentativas de incorporarlo o algún tipo de propuestas o proyectos. Bueno, a ver, en proyecto está, podemos decir que en todo el mundo está en proyecto. Si hay algo que dijimos que la pandemia aceleró, es la necesidad de la conectividad, de la digitalización, del trabajo a distancia, seguramente también la mayoría de los especialistas coinciden de que le puso un freno a la vorágine de que este año iba a ser el gran año del 5G. Es más, se suspendió el gran evento de Barcelona, que es uno de los más importantes, que se realiza siempre en febrero. Falta un poco para el 5G, hay pruebas, todos los operadores han hecho alguna prueba, pero en Argentina falta algo básico para el 5G, que es definir cómo va a ser el uso del espectro. Entonces todavía no está en vistas, por lo menos próximas, o que nosotros tengamos conocimiento, la nueva licitación del espectro. El último se hizo, si no me equivoco, fue durante el 2015,
o fue fin del 2014 o principio del 2016, pero creo que fue durante el 2015, donde se hizo la última licitación de espectro. Hay algunos pasos pendientes todavía en cuanto a recomposición de las frecuencias, pero falta definir qué frecuencias se van a usar para el 5G, en qué modalidad, y ponerlas a disposición de las operadoras, sean las privadas, las públicas, las regionales, las nacionales. Entonces, todavía falta un caminito ahí. Después tienen que llegar los smartphones para 5G, tiene que llegar la inversión en equipamiento o reconversión o nuevo equipamiento. Faltan algunos pasos que dar, pero lo más importante, diría, es el espectro, que son las autopistas que están en el aire por donde van las distintas tecnologías, para decirlo en forma sencilla. Bien, Adri nos dice que interesantísimo todo, sobre todo conocer que empezamos a caminar más allá de Cava. Bueno, Adri, la verdad que si investigamos un poco te vas a dar cuenta que además de Cava, que es la número 90 en el mundo, eso es un honor estar ahí arriba, Rosario y Córdoba como las grandes, pero Mendoza, La Plata, Bahía Blanca, Salta, la cantidad de ciudades que transitan la inteligencia en Argentina no es menor. ¿Sí? Hay mucho y se hace muy bien. ¿Sí? Después, Adri también nos pide el material, si vamos a subir el material, la verdad que ojalá que lo podamos subir, porque en privado ya lo han pedido varios. Acá nos preguntan también, nos dicen muy buena la propuesta de apostar a las ciudades de 20 a 100.000 habitantes. ¿Sí? Nora nos dice que es una excelente propuesta de conectividad. Miguel Ángel dice, en primer lugar, gracias por las exposiciones, Leo es un gran amigo. Bueno, es uno de los que les pedimos que ingrese. Miguel Ángel, tengo mucho aprecio y por ahí no puedo ser imparcial. Tengo una sola pregunta. Es buena la pregunta, ¿eh? ¿Hay muchas barreras impositivas que debieran levantarse? No la está contestando nadie. Bueno, a ver, hay un tema, Miguel, un amigo de la vida, me la hizo difícil, ¿eh? Hay un tema importante que lo sufrimos todos, que son los impuestos. La mayoría de todo lo que estamos hablando, desde un smartphone, un equipamiento para 4G, 5G, ni que hablar de la producción, no sé, de fibra óptica, es importado, entonces seguramente hay un tema impositivo. Después, no sé si entra en el rubro impositivo, por ahí más regulatorio y entre comillas, recaudatorio, es el tema del espectro que mencioné recién. Cuando uno habla de esto, habla de dividendo digital, habla de un montón de cuestiones, de barreras, y está comprobado en el mundo que en la medida de que se ponen precios altos para el uso de ese espectro digital, de esas autopistas que están por el aire, que circundan por alrededor nuestro, menos se difunde este tipo de tecnologías. Y cuanto más accesible, más abierto, más universal y viendo todas las voces privadas, públicas, y todas se hace una licitación de espectro, es una barrera menor. Entonces, no sé si es directamente algo impositivo, pero sí tiene que ver con la reducción de barreras para hacer posible que la tecnología llegue a todos lados. Después hay temas regulatorios, hay temas de compartición de infraestructura, que nosotros nos enfocamos mucho en eso, en poder usar la infraestructura existente, que seguramente da para varias charlas más y hacen a que sea accesible todo esto, y acá haya pocas barreras. Por ahí lo que podemos hacer es para la segunda charla incorporar algunas de estas consultas y ampliarlas, ¿sí? Porque se nos va a ir mucho el tiempo. Igual queremos leer todas las preguntas que hay, por suerte hay muchísimas. Roberto nos dice que es muy interesante la charla, que nos agradece que tomemos el tema y que expliquemos cómo tratarlo. Que sí, bueno, es lo que nosotros creemos, que hay que tratarlo muy seriamente esto. Las ciudades más pequeñas tienen que poder transitar la inteligencia. Janina nos dice, nos agradece la presentación y su consulta es a partir de la legislación. ¿Se dan las herramientas pertinentes para acompañar este cambio hacia el futuro tecnológico? Bueno, mirá qué buena pregunta. Más que nada en cuanto a ciberseguridad o protección de los datos. Bueno,
Janina, la realidad es que, viste cómo es todo. Yo siempre digo que cuando nació el automóvil y se pusieron los primeros Ford A en la calle, había accidentes, choques, porque había una anarquía. Cada uno iba por donde quería y no había reglas. En realidad, lo que suele suceder es que los avances tecnológicos van más rápido que las legislaciones. Entonces, a través del tiempo lo que se nota es que, bueno, una vez que nació el dron, nació los datos en Internet tan masivos como estamos hoy, ahora los países empiezan a tratar leyes de protección de los datos. Entonces, es razonable que eso venga un poquito más lento, porque primero viene el acontecimiento y después viene la legislación. Pero las legislaciones trabajan en ese sentido, ¿sí? En el mundo se está legislando qué pasa con los drones, si pueden ir por cualquier lado o no, o si tienen que tramitar un permiso. Sigo, otra pregunta. El señor Lavecchia nos dice, extremadamente interesante y sustancialmente inteligente. Por favor, dejen algún link. Bueno, gracias. Dice algunas otras cosas que le agradezco. Enzo, se habla, por ejemplo, de la disponibilidad de datos públicos, transparencia, y un partido propuso votar en el Congreso en función de lo que sus afiliados decidan, votando en plataformas digitales. Bueno, yo por mi parte eso se lo dejo a los políticos. Yo lo único que te puedo decir es que Argentina tiene infinidad de municipios, infinidad, que hablan de esto y ponen los datos en la web. Y yo creo que con eso para los ciudadanos está, y después, bueno, lo que más saben de política, que hablan de política. Creo que nosotros como ciudadanos nos beneficiamos al poder sacarle una foto a un bache y decirle al municipio de la ciudad que sea, arréglamelo. O anda, venía a vaciar el tacho de basura porque no me gusta que esté así. Y hacerlo rápido, porque después yo te voy a votar. O no. Hacerlo rápido. Y después, además, contame cómo lo estás haciendo. Todo eso es parte de la transparencia y es parte del gobierno abierto, que se redunda en la colaboración. Yo recuerdo cuando se estaba haciendo el Paseo del Bajo, vos podías anotarte y podías ir a visitar la obra. Después, eso sí, te pedían que opines. ¿Qué opinión tenés de todo esto? Que es la parte del feedback, ¿no? Bien. Marcelo, un comentario. Les quiero avisar a todos que se nos acaba el tiempo en 10 minutos, con lo cual va a haber preguntas que no se van a poder contestar. Con lo cual, fíjate rápido que se puede contestar ahora y que está dentro del tiempo que tenemos. Y, muy bien. Bueno, para la próxima reunión, no sé, tratemos de responderlas o las hacen de vuelta. Bien. Pero con referencia a lo que acabas de comentar, ¿sí? De los municipios y demás, yo quiero hacer también hincapié, muy cortito porque si no me van a retar, de que los municipios, y la gente por supuesto, hay muchas contradicciones. Porque así como hay muchos municipios que están ya aplicando y pensando en esto, como dijo Marcelo, hay un altísimo número de municipios donde prohíben poner antenas para que la gente tenga conectividad. Con lo cual hay un tema de ignorancia o de desconocimiento que genera tantos problemas como la legislación. Digo porque es un tema que no se ha tomado seriamente y en muchísimos municipios está prohibido poner antenas y se quejan que no tienen conectividad, con lo cual genera un problema gravísimo. Es lo que ha traído muchos conflictos. Bien. Si les parece, tomamos notas de estas dos preguntas, que una ya la teníamos pensada para el seminario que viene, otra no, pero nos está preguntando el señor Lavecchia cómo vemos a los países como estrategia macro del Mercosur en función a la conectividad inteligente. Vamos a tratar de preparar algo para el seminario que viene, y Alberto dice si para la próxima, te va a gustar, Hernán, la pregunta, podemos hablar de Internet de las cosas aplicado al hogar. Sí, lo tenemos pensado y es parte del temario del seminario que viene. Disculpen, cada vez que digo la es porque tengo una deformación de docente y yo sé que ahora me tengo que ir a dar clase y para mí es la clase que viene, no es el seminario que viene, vamos a hacerlo bien. Bueno, respecto a la conectividad del Mercosur que recién comentaban, es parte del seminario que viene, así que Lavecchia, creo que dijiste, Marce, ahí vamos a poder verlo más claramente. Tenemos preparado algo para hablar sobre eso. Bueno, y después nos están hablando de que está bueno bajar el costo fiscal, y si sugerimos bibliografía, como última pregunta,
Hablar de 5G, hablar de Internet de las Cosas y ciudades inteligentes y sugerir bibliografía, y tal vez sea un poco utópico porque no hay, o hay poca. Yo sugiero, hay varios libros blancos, white papers, pero los españoles, bueno, lo llaman libro blanco. Bajen el libro blanco de Andalucía, el libro blanco de las ciudades españolas. Hay un libro muy interesante de 2007 del BID, que es un buen libro para explicar sobre ciudades inteligentes. Creo que ahí hay que enfocar, en lo formal, ¿sí? Perdón, suena un teléfono aquí. Ahí está, esto es en tiempo real. Bueno, ya, si les parece, terminamos. Les agradecemos, la verdad que la cantidad de preguntas nos motivan a ponerle un poquito más de pimienta al segundo seminario. Espero que hayamos sido didácticos, que se haya entendido. A veces esto de la tecnología suele ser complejo, nosotros tal vez estamos acostumbrados a hablar de tecnología para no tecnológicos, pero no es fácil, ¿sí? A veces uno se extiende y se va. Bueno, así que, yo quiero no solamente recordarles a los interesados que es el lunes que viene a las 5 de la tarde para que se inscriban al próximo seminario, porque, bueno, hoy yo dije el miércoles y me equivoqué, o sea que era el lunes a las 5 de la tarde. Y quiero muy especialmente agradecerle a Diana Mondino que nos permitió esta exposición, después de haberme permitido como alumno hace 30 años, o 20 y pico de años en el SEMA, así que la verdad que tengo el orgullo de ser el primer veterinario que participó del SEMA. Así que bueno, les agradezco a todos, le agradezco a Diana y al SEMA, y como siempre, el lunes que viene, si Dios quiere, nos veremos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Bueno, por la muchas gracias. participación y todo. Nos vemos. Buen fin de semana. Listo.